a los hijos. Oseas tiene que ir a buscarla a donde está con su amante para proveerle, porque su amante pues no le daba lo necesario. Y veíamos que esta es una figura totalmente de Jesús en nuestra vida, que ha ido a tocar la puerta de nuestro corazón, pero nosotros no hemos querido venir a Él con nuestro esposo fiel, nuestro Señor fiel. Pero aún así, Dios nos está hablando de restitución y nos está hablando de reconciliación. Y hoy entendemos que si podemos ser reconciliados es por medio de Jesucristo, su Hijo, y de su sacrificio que hizo por nosotros. Y entonces, hoy que estamos terminando el capítulo 2 y viendo versos 21 al 23, el 21 dice, ese día, declara el Señor, yo le responderé a los cielos y los cielos responderán a la tierra. Y dije que quería hacer pues, una pregunta que la posté incluso en Facebook, ¿no? ¿Quién desea de nosotros ser feliz? Creo que todos los seres humanos estamos en una búsqueda de una manera insatisfactoria muchas veces de la felicidad. Estamos buscando felicidad, algunos podemos decir que somos felices porque tenemos a nuestra familia, otros pueden decir que son felices porque han conseguido el éxito del mundo, algunos otros pueden decir que la felicidad es efímera, que no existe, y mucha gente puede darnos una idea, un concepto de lo que es la felicidad. La gente tú le puedes preguntar afuera y la gente te va a dar una definición según su propio corazón de lo que es la felicidad. Y esa sería una buena pregunta para iniciar el día de hoy. ¿Qué realmente es la felicidad? ¿Existe o realmente es tan subjetiva como nuestro propio corazón? ¿Qué es realmente la felicidad? ¿Dónde estoy buscando mi felicidad? ¿La felicidad realmente es pasajera o puede haber una felicidad plena? Y estas son muchas preguntas que nos podemos hacer. Y entonces de repente para algunos, ¿verdad? En mi caso la carne asada es felicidad. Bueno, yo puedo estar asando un pedazo de carne y soy muy feliz de estar oliendo esos pedazos que están asándose ahí y ese saborcito que suelta, ese olor que suelta. Pero para otros, no sé, la felicidad puede ser un carro, su esposa, sus hijos, sus metas, sus logros. Incluso para la misma juventud pueden decir, la felicidad solamente es vivir y usar la vida al máximo sin ninguna preocupación y ningún pendiente. Y eso podemos tener tantas y muchas definiciones de lo que es la felicidad. Un cuate que fue filósofo, y no voy a hablar de filosofía, pero un cuate que se llamaba Aristóteles dijo un día que la felicidad del hombre consistía en hacer el bien. Según la naturaleza del hombre, si hacía el bien, él iba a ser feliz, pero si hacía el mal, pues iba a ser infeliz. Y entonces esto me llevó a pensar algo. ¿Realmente es posible que el hombre haga el bien solo? Y la respuesta es no. El ser humano no puede buscar hacer las cosas bien por sí mismo. Nosotros los seres humanos nos podemos adaptar, decíamos en otros estudios pasados, de tener un corazón bueno y realmente nuestro corazón está lleno de veneno. Podemos estar diciéndole a una persona que la amamos con nuestros labios y también podemos estar mintiendo y engañando con los mismos. Entonces realmente el ser humano no tiene la capacidad de hacer el bien por sí mismo. Entonces, pues este cuate es filósofo y todo, pero pues no le acreditamos su pura o su máxima felicidad. Y entonces, constantemente estamos persiguiendo la felicidad. Y algunos les hemos puesto todo nuestro enfoque a perseguir esta felicidad y decimos, cuando tenga ese coche que tanto he ignorado, seré feliz. Y llega el coche y ya no nos hace el coche y queremos ahora una camioneta más. Y entonces cuando ya obtenemos todo eso que pensábamos, no nos satisface y buscamos más y más y más. Pero nuestro corazón, que tiene un hueco del tamaño de Dios, nunca puede llenarse porque siempre está buscando más y más y más y más. Y nunca hay saciedad en nuestro corazón. Podemos añorar tanto un trabajo. Recuerdo que siempre decía Dios, dame un trabajo de lunes a viernes, de las 9 de la mañana y que ya a las 4 de la tarde esté en mi casita, que de repente hagamos al lunes y que haya puente. No, los maestros pueden gozar de esto. Pero al final del día,
al final del día, ningún trabajo tampoco nos satisface. La vida cotidiana y el ser humano, que somos tan cotidianos y que caemos en costumbres y en hábitos, nos aburrimos, somos inconstantes. Entonces, el ser humano está buscando ser feliz, pero hay un factor, y ahorita vamos a entender por qué estoy hablando de eso. Hay un factor en cuanto a la felicidad, y es que en algún momento de nuestra vida pensamos que ser feliz es vivir independiente de todo e incluso independiente. Entonces, de repente estamos ahí buscando nuestra propia felicidad independientes de Dios y pensamos que el independizarnos de Dios, eso también nos va a dar la felicidad. Entonces, el orgullo humano muchas veces es un obstáculo por el cual nosotros nos acercamos a Dios. El orgullo humano siempre va a decir, tú puedes, tú lo vas a lograr, nadie te puede limitar, tú échale ganas, tú lo puedes lograr. Y el orgullo humano siempre está atacándonos y nos dice que podemos y que lo vamos a lograr. Entonces, también debemos entender que la felicidad nunca ha estado lejos de Dios. La felicidad nunca ha estado en un extremo en donde Dios no esté en nuestra vida. La felicidad es depender de Dios, pero hemos minorizado tanto esto de parte de Dios y hemos minorizado tanto esto que pensamos que la felicidad no está en Dios. Pensamos que la felicidad realmente está en las cosas materiales, títulos, propiedades y demás, pero cuando tenemos eso, tampoco somos felices. Y entonces vemos que nuestra independencia de Dios nos ha llevado al fracaso y a ser más infelices totalmente. Entonces, quizás tú, igual que yo, igual que tantas personas, nos ha pasado que nos aburrimos del sistema religioso, nos aburrimos de una religión, nos aburrimos incluso del ser humano con el que convivimos a veces en la misma iglesia. Nos podemos aburrir del sistema, te decía, nos podemos aburrir de una encíclica, de alguna doctrina, pero sabes, Dios no es religión, tú y yo lo hemos dicho antes, Dios tampoco es un sistema religioso, Dios tampoco es una doctrina nada más, Dios es algo mucho más allá de todo eso. Y tampoco es Dios es un humano para aburrirnos de él. Pero hemos llegado y nos hemos desgastado tanto en eso que hemos perdido el tiempo. O sea, se escribe aquí, te decía, después de hablar de reconciliación, algo importante. La palabra allí puede subrayar porque dice yo le responderé. Cuando dice yo le responderé, quiere decir que Dios quiere hablarnos. Dios quiere tener una relación directa con nosotros. Y a veces se ha vuelto un eslogan, se ha vuelto pues como una frase solamente, y pensamos y decimos a toda la gente, es que Dios no es religión, Dios es relación. Y ya no lo sabemos, y lo planteamos y lo andamos predicando sobre la gente, pero realmente deberíamos hacernos esta pregunta más íntimamente. ¿Realmente yo tengo una relación con Dios o realmente solamente he seguido una religión? Totalmente. Pero Oseas dice algo y que va a ser muy revelador en este primer verso. Dice, yo le responderé. Obviamente dice a los cielos y ellos responderán a la tierra, pero Dios dice, yo le responderé. Y podríamos tener una pregunta, ¿qué es lo que Dios va a responder? En unos momentos más vamos a descubrir eso. ¿Sabes? Como un dato nada más de estadística, una institución X le hizo una encuesta a muchos jóvenes mexicanos. Y entonces, no es 100 mexicanos dijeron, pero le hicieron una encuesta y les preguntaban a estos jóvenes si creían que la Biblia es la palabra de Dios. El 54% de estos jóvenes que encuestaron dijeron que sí, era la palabra de Dios, pero que ellos preferían creer en Dios a su manera. Que ellos preferían no creer en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia era anticuado, porque el Dios de la Biblia era muy distópico, porque el Dios de la Biblia era muy duro, y etc. Y entonces el 54% dijo, sí, sí creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero prefiero creer a mí. ¿Sabes? Hoy en día, muchos cristianos estamos creyendo de esa manera, a nuestra manera. Y entonces estamos haciendo esa canción famosa de A Mi Manera, siendo a nuestra manera, la forma en la que vivimos. Y nos cantamos de eso. Entonces, hay un problema cuando nosotros vivimos a nuestra manera. ¿Por qué?
porque dice que Dios quiere responder. Pero, ¿sabes? Insatisfacción que ha llegado a nuestro corazón en esta búsqueda de felicidad es cuando Dios responde, pero nosotros estamos escuchando o queremos escuchar lo que Dios nunca va a hablar. Y entonces estamos minorizando el Evangelio a pláticas motivacionales, y estamos reduciendo el Evangelio a coaches que te dicen, échale ganas, todo para adelante, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ánimo, no pasa nada y levántate y bla, bla. Está bien, la palabra nos da ánimo, pero tampoco es un coach. Y la palabra y el Evangelio no pueden reducirse a un pensamiento de un hombre. Entonces, cuando Dios responde, debemos estar preparados, porque el Dios que tenemos es un Dios vivo. El Dios que tenemos no es un Dios falso que está ahí en un nicho esperando a que le prendas una veladora porque está en completa oscuridad. El Dios que tenemos es un Dios vivo y Él va a hablar. Y muchas veces cuando hable, no va a agradar. Entonces, mucha gente dice, pero ¿dónde Dios me habla? La Biblia. Dios nos habla a través de su palabra, pero debemos también hacer este autoanálisis, saber cuánto tiempo pasamos más en otras cosas y nuestra Biblia cuánto tiempo permanece cerrada. ¿Cuánto tiempo hablo mi Biblia en mi semana? ¿Cuánto tiempo atiendo la voz de Dios en mi semana? ¿Estoy escuchando realmente la voz de Dios o estoy escuchando mi corazón, que es el mayor? Y entonces tengo un enfoque bien erróneo de lo que es la felicidad. Y después, siendo cristiano, puedo estar viviendo de una amargura que viene de mí, que proviene de mí, y entonces puedo decir, Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque no escuché lo que yo quise escuchar. Y entonces de repente queríamos un Dios que nos dijera, sí, ve y peca, no pasa nada. Aquí estoy, yo te espero. Realmente no vamos a escuchar eso de parte de Dios. Dios nunca nos va a dar esa oportunidad de ir a hacer lo que nosotros queramos. Pero por eso es que entonces agarramos nuestra Biblia y cuando Dios dice, no me gusta eso que estás diciendo, Alejandro, y entonces cierro mi Biblia y digo, mejor me pongo a escuchar algo que me edifique, según algo que esté más chido, que me motive, pero realmente todo está aquí en su palabra. Entonces, debemos tener cuidado de caer como esos jóvenes que dicen que sí creen que esto es la palabra de Dios, pero que prefieren entender a su manera. Ahora, hay un ejemplo que siempre se ha puesto. Los demonios creen en esto, pero no se someten. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de escucharla, ser oidores y después olvidarnos y retirarnos a las flores. Entonces, muchas veces no estamos de acuerdo con lo que Dios nos pone, con lo que Dios nos dice. Y muchas veces estamos, eso no me agradó, Dios. ¿Por qué no me dulcificas la voz? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me motivas, Dios? Así no me gusta ir a la iglesia, porque salgo todo cagitado, porque salgo todo confrontado. Y la finalidad de ir a la iglesia es salir confrontado. Si salgo motivado, tengo que analizar si estoy escuchando un evangelio que proviene de Dios. Si salgo motivado, me tengo que entonces autocriticar y darme cuenta si estoy escuchando un evangelio de hombre o un evangelio directamente de Dios. Y entonces te decía, la palabra clave dice este verso, yo le responderé. Es lo que está diciendo Dios a través de Oseas. Pero la pregunta sería la misma. ¿Qué es lo que responde Dios? ¿Qué es aquello que responde Dios? ¿Qué es aquello a lo que Él está respondiendo? Bueno, para tener una idea clara y amplia de lo que Él responde, debido a que vayas al segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso. Vea el segundo libro de Samuel, 7. Segundo de Samuel 7:10. Y estaba en el otro. Ahí voy.
Oye, perdón, es más bien, en segunda de Samuel yo lo encontré, capítulo 22, del 7 al 10. El 22 aquí en el punto. Sí, 22, del 7 al 10. Perdónenme, segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 22, del 7 al 10. Vamos a ver. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios responde? 22 del 7 al 10. ¿Qué es lo que Dios responde? Dice aquí, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies. ¿Qué es lo que Dios puede escuchar o qué es lo que Dios puede responder? Nuestro clamor y responde en tiempos de angustia. Entonces, si de repente tú y yo hemos llegado delante de Dios con todo orgullo y soberbia, realmente Dios responde. Si nos pusiéramos al tú por tú con Dios y le dijéramos, oye, tú, Dios, no me has dado lo que me prometiste, no me has dado aquello que tú me dijiste que me ibas a dar. Realmente podemos hacer que Dios voltee a ver esa oración. Realmente yo le puedo exigir algo a Dios. No hay nada que yo le pueda exigir a Dios. Pero también se ha introducido ligeramente un evangelio donde dice que tú tienes que declarar positivamente y arrancarle y arrebatarle las bendiciones a Dios de su mano. Y eso es absurdo. Nadie puede arrebatarle a Dios nada de su mano. No podemos contender contra Él. Él es Dios, nosotros somos cuerpo nada más. Pero entonces, ¿dónde responde Dios? En la angustia. Dios responde en la angustia. Dios responde en los momentos más difíciles. Dios responde cuando no tenemos otra opción. Cuando tú y yo tenemos muchas opciones, entonces podemos escuchar muchas otras voces. Cuando tenemos otras opciones para arreglar un problema, se puede entonces prender la voz de ve con un prestamista y te resolverá tus problemas. Se puede encender otra voz y te puede decir ve con alguien para que te recie y te limpie con un huevito y que te limpie con un cilantro. Se pueden encender muchas otras voces y nos pueden estar engañando y nos pueden estar diciendo haz esto, haz aquello, pregunta aquí, pregunta allá, pregunta aquí, consulta allá. Pero en la angustia es donde Dios responde a nuestro corazón. Y no solo eso, sino que nosotros podemos clamar. Clamar es muy diferente que declarar o que arrebatar. Clamar es alguien que está esperando la misericordia de Dios, no alguien que le arrebata, no alguien que contiende contra él. Y entonces dice, él oye nuestra voz desde su templo y el clamor llega a sus oídos. Entonces, como lo dice el salmista, cuando un corazón está todo entristecido y está todo derrotado, débil, cuando el espíritu de un ser humano está totalmente en la miseria y clama a ese espíritu, Dios puede voltear a ver, dice, que se compadece de nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Pero entonces tenemos que estar atentos para cuando Dios responde y poder tomar notas cuando Dios dice, quiero esto y no quiero esto. Y quiero que también hagas esto y que dejes de hacer esto. Pero entonces debemos estar quitándonos la semilla espiritual que hay en nuestros Dios para poder entonces recibir la palabra. Y evitar que el día de mañana, como se lo dijo Pablo a Timoteo, por culpa de nuestra concupiscencia,
presencia que habrá en nuestro corazón, nos amontonemos con falsos maestros y nos dé comezón en los oídos y escuchemos cualquier doctrina fluctuante que no nos alimente. Entonces tenemos que estar pendientes a la voz de Dios. Él responde, pero responde desde nuestro clamor y responde desde la angustia. Y aquí viene esa pregunta para ti y para mí. ¿Cómo es que estamos escuchando a Dios? ¿Qué es lo que Dios te está respondiendo en la semana? ¿Qué es lo que Dios te está hablando en tu tiempo que tú y yo debemos de tener con Dios? ¿Te das cuenta? Este Dios es un Dios vivo. El que tú y yo tenemos es un Dios vivo. Está en su templo y ha escuchado la oración, ha escuchado el clamor, ha llegado hasta su santo templo y Él está escuchando. Él escucha la oración que hizo en su momento. Él está escuchando ahorita la predicación. Y recuerdo esto de alguien que me dijo, cuando tú prediques, no prediques tratando de agradar a los hombres. Siempre piensa que Jesús es el que está sentado en la primera fila, escuchando lo que estás hablando. Y entonces no trates de agradar a nadie más, sino que trata de agradarlo a Él. Y Él está ahí, sentado entre nosotros, el Espíritu Santo, que vive en nosotros como piedras vivas. Y entonces Él nos escucha. Y está escuchando lo que estamos hablando. Y está edificando a su iglesia con su palabra. Vamos a ver a continuación un ejemplo y un contraste totalmente diferente. El Dios que escucha y responde es porque es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Pero vamos a ver ahorita un ejemplo de un Dios que no escuchó ni el clamor de sus seguidores, ni escuchó cuando sus seguidores le decían, ayúdanos, sálvanos, y vamos a ver ese ejemplo. Ve conmigo ahora al primer libro de Reyes 17:26. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes 17:26. Y vamos a leer hasta el primer libro de Reyes. Aquí, nada más como para poner en contexto, habla de Elías y los profetas de Baal. Elías está allí y va a hacer el sacrificio y le va a decir al pueblo, decídanse por cuál Dios van a servir. O sirven a Baal o sirven a Jehová. Entonces está Elías contra 400 profetas de Baal y él va a decir, hay un solo Dios y ese Dios es el Dios de Israel. 450, sí. Y entonces nos vamos a dar cuenta de cómo Dios va a responder. Dios ya respondió desde su templo, pero más bien el Dios de estos cuates, de los profetas de Baal, no responderá. No responderá. Entonces, primer libro de Reyes 17:26. Fíjate lo que dice. ¿Lo tienes? Perdón, 18:26. Sí, ando malo. Primer libro de Reyes 18:26 al 29. Ahora sí lo tienen, ¿verdad? Ok. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zafaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Cuál es el contraste con el Dios de ellos, el Dios de nosotros? Es que nuestro Dios está vivo y responde. Y si tú le preguntas algo acerca de tu vida, te va a responder. Quizás no te va a gustar la respuesta,
como a mí no me ha gustado muchas veces, pero nuestro Dios es un Dios vivo. Y este otro Dios, están los profetas ahí cortándose, como dice que era su costumbre, y chorreando la sangre, pero Baal o estaba de vacaciones, o estaba haciendo un trabajo, o en otras versiones dice quizás estaba haciendo del baño. Entonces, en otras versiones, en otras traducciones dice, a lo mejor estaba en alguna diligencia, haciendo del baño, y no pudo atender a sus bienes, a sus siervos, sí. Y entonces, a ese grado, está ridiculizando Elías, el profeta, al Dios Baal. ¿Qué es este Dios si no un ídolo hecho por seres humanos? Nada. Es polvo, es piedra, es madera. Pero nuestro Dios no puede ser manipulado. Nuestro Dios está escuchando desde su templo y Él no puede ser manipulado por mis intenciones, por mis deseos. Nuestro Dios está vivo y nos va a decir siempre, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no hagas nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestra Biblia permanece cerrada. Y también tenemos que estar con mucho, mucho más cuidado cuando tenemos problemas y darnos cuenta a qué Dios estamos invocando. ¿Estamos invocando al Dios de la Biblia o estamos invocando al Dios de nuestro corazón? Tenemos que empezar a analizar eso. ¿Qué Dios estamos invocando? ¿El Dios que nos va a responder conforme a su palabra o al Dios de mi corazón? Y adentro hay un Dios. Quizás tú y yo, lo hemos dicho antes, ya no tenemos un bal de madera o un bal de yeso, ya no nos lo pasan, ¿verdad? Con la charola para que le des beso y nos den los mazapanes y las paletas. Y entonces ya no tenemos un bal así, pero ¿qué tal? Hay un bal aquí abierto en nuestro corazón, que ese es más duro de romper. Y ese es más duro de quitar de ese altar. Y entonces viene la angustia, viene la prueba, y a lo mejor estamos gritándole al bal que está aquí adentro de nuestro corazón, en lugar de clamarle al Dios omnipotente, porque Él sí escucha. El Baal que hay en nuestro corazón no nos puede salvar. Nos ha llevado muchas veces a la ruina, nos ha llevado muchas veces al fracaso, al pecado y a la destrucción. Verso 22 de Oseas. Verso 22 de Oseas dice, la tierra responderá al grano y al nuevo vino, y al aceite de oliva, y ellos responderán a Israel. La tierra responderá. Sigue habiendo respuesta. Y entonces Dios ya respondió y Dios sigue hablando. Pero ahora también dice que la tierra responderá al grano, al vino y al aceite de oliva, y ellos responderán a Israel. Si tú recuerdas, los tres hijos que tuvo Oseas con Gomer fueron Israel, que fue el primogénito. Después tuvo a Loama, que significaba sin misericordia, y tuvo a Loami, que significaba este pueblo no es mío. Y aquí está citando nuevamente a Jezreel. Ahora, ¿cuántas veces mi corazón y tu corazón necesita escuchar la palabra de Dios? Todos los días. Siempre necesitamos escuchar a Dios. Esto no es una fórmula, y el cristianismo y esto que estamos viviendo, caminando con el Señor, no funciona en que un día hicimos la oración de fe, lo recibimos en nuestro corazón, y entonces nos fuimos a echar nuestros laureles y dijimos, ya soy salvo porque acepté a Cristo y ya puedo hacer lo que se me dé la gana. Todos los días la palabra nos enseña que necesito a Dios. Necesito a Dios en mi vida todos los días. No puedo solamente decir, hoy lo necesito y mañana. Poníamos un ejemplo cuando íbamos todavía al anexo y les preguntaba a los chavos, ¿cuántas veces comes al día? Ah, pues 3. Si yo te trajera ahorita una torta de carnitas y esa torta de carnitas te aguanta para el próximo martes o jueves que te viniera a ver, no, pues no, padrino, que esto, que lo otro. Pues así mismo es la palabra. Nuestro corazón necesita ser alimentado. Y decíamos la otra semana, si no estoy alimentando mi corazón con la palabra de Dios,
A lo mejor estoy metiendo chucherías espirituales y le estoy metiendo chetos espirituales que no nutren, que no me van a producir nada más que el sabor del rato y al rato se me pasa y entonces no me alimentó y estoy anémico, porque estoy gordito, porque al final del día, entonces estoy escuchando un evangelio del mismo de un ser humano, estoy escuchando mi propio corazón. ¿Qué necesita entonces mi corazón? Necesita que todos los días escuchar a Dios, ser confrontado, porque nuestro corazón es tan, pero tan perverso, tan manipulador, que ya se saben los caminos por dónde entrar y por dónde salirse del redil y volverse a meter al redil. Y pensamos que podemos engañar a Dios, que decimos, ahorita me salgo un rato y al rato ya tapo la cerquita por donde me salgo y me vuelvo a meter. Entonces, Dios no es, decíamos, no es una religión. Voy a citar algo que mi pastor decía, por eso me entendí. Mi pastor decía, no es como que nosotros vayamos el jueves o el domingo a la iglesia y le decimos a Dios, Dios, aquí te quedas, ya me voy, regreso el próximo jueves o regreso el próximo domingo. Muchas veces llegamos a pensar eso. Y entonces eso hacemos también con la palabra de Dios. Nos vamos a la casa, salimos el domingo, ya es tarde, vamos a las carnitas, y entonces, la Biblia es una frase en la cajuela, porque se mandaban volando muchos papeles, y ahí bueno, y la usamos como pisapapeles, y la usamos para guardar ahí cosas, pero no nos acordamos de aquello. Pero Dios no es así. No es como que hoy vengo y entonces Dios, aquí te quedas. No te vayas a salir. Aquí me esperas, el próximo jueves vengo, o el próximo domingo te veo. Y a veces tenemos una teología de esta manera. Pensamos que Dios está reducido a 4 paredes, y pensamos que Dios está reducido a una liturgia, pensamos que Dios está reducido a una doctrina o a un sermón. Dios no se reduce a un púlpito. Dios no está reducido a eso. Por eso te digo, a lo mejor está chuteado ese término de que Dios no es religión, Dios es relación, pero a veces somos bien religiosos hasta cuando decimos eso. Porque entonces viene esa pregunta, ¿cuánta intimidad tengo con el Señor? ¿Qué está hablando Dios a mi vida? Y entonces, tu corazón y mi corazón no van a cambiar un día así de la mano. No es como que un día, hoy amanecí y ya no hay pecado en mi vida. Hoy amanecí y hoy ya soy diferente. Si eso hemos pensado, tenemos que tener cuidado porque a lo mejor algo nos está engañando. Cuando la palabra nos confronta y nos dice, eso no me gusta, no me agrada, eso no está bien. Esa es relación. Te lo decía en el principio cuando empezamos a estudiar el libro de Oseas. ¿Te imaginas una relación de un matrimonio en donde llega el esposo y solamente le hace así a su esposa y ya, es todo, el saludo de toda la semana, le hace así, amor y paz, no te metes conmigo, y entonces ya es tú. Esa no es una relación. ¿Qué hay en las relaciones? Hay roces, hay fricciones, hay problemas. Muchas veces no me va a gustar lo que mi esposa me dice, muchas veces a ella no le va a gustar lo que yo le digo. Muchas veces en nuestra relación va a salir chispas, pero al final del día eso es una relación. ¿Te imaginas que nuestro matrimonio fuera igual de religioso que nuestra vida con Dios? Pues entonces llegaba y le prendía una veladora a mi esposa y dejaba la Biblia así abierta en el Salmo 91 para que no se me entendiera. Pero al final del día, de repente estoy siendo más supersticioso y tengo que empezar a tener esta relación con Jesús. Y hay algo que pasa. Muchas veces tú y yo, como cristianos, debemos entender algo. Esta vida no es otra cosa más que matar a la carne cada día. Cada día la palabra de Dios tiene que ser esa espada que traspase esta carne y este corazón y lo destruya. Las espadas no son para construir, las espadas no son para vendar, las espadas son para despedazar, para destruir. ¿Qué tiene que destruir esta espada? Mi corazón perverso, mi corazón engañoso tiene que ser destruido. Y el único que me puede volver a hacer de nuevo es el Señor. Entonces, en esa relación que yo tengo con Dios,
debo entender que la vida es eso, matar mi carne, matar mi corazón. El evangelio no es una charla motivacional con imágenes de violín. No es eso. No es el Dios te bendiga y te prospere y te cuide, amén, y un violín ahí. El evangelio trasciende más allá. No es el buenos días con violín o con cualquier otro monito que tú quieras ver. ¿Sí? No significa ese violín que te dice, nunca cambies, sigue siendo el mismo. Esas frases que escuchábamos en la escuela y el evangelio que nos dice, no, sí cambia, te hace falta un cambio, te hace falta porque la verdad nomás mírate el corazón y no nos agrada. Pero Dios responde, Dios no ha estado callado. En todo este tiempo Dios sigue hablando, Dios sigue diciéndonos a nuestro corazón, eso no me gusta, eso no me agrada. Pero la Biblia no vamos a encontrar esos mensajes motivacionales en donde la Biblia nunca te va a decir, nunca cambies, eres tan lindo, ternura, no cambies. Eso no lo vamos a encontrar. La Biblia dice que tenemos que ser confrontados con la palabra, que tenemos que ser destruidos por medio de la espada, que esta espada de dos filos tiene que penetrar hasta el profundo de nuestro ser para discernir nuestras intenciones verdaderas. Y eso lo puede hacer una imagen de violín, para nada. Eso lo puede hacer el corazón así solo. Ya me alivié de toda mi amargura y de todo mi rencor hacia esa persona. No, no puede ser así. Necesitan romperse todas esas raíces que ha hecho mi corazón y después Dios, como buen Dios sanador, tiene que venir a vendarme, a curarme y a darme el antídoto contra el veneno que hay en mi corazón. Entonces, la tierra responderá. ¿A qué va a responder la tierra? A este grano. ¿Qué quiere decir grano? Pues que va a haber fruto. Un fruto, un grano, no es otra cosa más que semilla, que es el evangelio de nuestra vida, semilla. Semilla que se ha sembrado, y que el Señor es el buen sembrador y ha sembrado esa semilla en nosotros. Y entonces dará fruto. Ese grano, esa semilla dará fruto. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esta semilla crece? Bueno, el agua, ¿verdad? Las nubes se cargan de agua y entonces después de ese ciclo del agua, la lluvia viene y moja la tierra responde a esa lluvia y entonces pueden haber plantitas y maíz y sorgo y trigo y todo ese fruto que da la tierra. Y no tengo que ser un ingeniero agrónomo para saber eso, ¿verdad? Pero al final del día, Dios nos lo muestra y dice que la tierra responde. ¿A qué? A lo que Él ha sembrado. ¿Quién es la tierra en este caso? Tú y yo, somos polvo. Y del polvo hemos venido. Y Dios ha decidido sembrar en este polvo, en esta tierra, su palabra, su semilla, para dar fruto. ¿Cómo puedo dar fruto? Tengo que morir. ¿Por qué? Porque entonces la semilla, cuando es echada a la tierra, tiene que morir para que haya fruto en abundancia. Si esa semilla no muere, no hay fruto. ¿Cómo es entonces que sucede el fruto? Dice que la semilla cae en la tierra, y entonces la semilla brota y se extiende y se muere y puede dar más vida. ¿Y dónde lo vemos esto? Juan 12:24. Busca Juan 12:24. Juan 12:24. Sí, Evangelio de Juan. Juan 12:24. Juan 12:24. ¿Lo tienes? Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Jesús, ese es este grano que cayó en la tierra. Dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y cuando se encarnó como forma de hombre. Y entonces, despojándose de su divinidad, vino a ser como un grano y como una semilla. Y cuando él murió, hubo mucho fruto de su resurrección. Su resurrección es ese mucho fruto que nosotros. Entonces, la respuesta en quién está, en Jesús. La respuesta siempre, siempre va a estar en Jesús. No es la suerte lo que trajo mucho fruto, sino la muerte.
La muerte de Cristo es lo que ha dado mucho fruto, es lo que ha podido dar esta resurrección. Nos ha dado un vino nuevo, un aceite nuevo, que es el Espíritu Santo, y este fruto es en abundancia. La muerte de nuestra carne tiene que ser todos los días. Mis deseos, mis pensamientos, mis planes, mi agenda. Pero, ¿sabes? Siempre mi agenda, mis planes y mis sueños son más importantes que los sueños y los anhelos de Dios. Entonces ahí no está muerta mi carne. ¿Qué tengo que hacer? Matar a mi carne. Cuando Jesús dijo, toma tu cruz, sígueme. Entonces tú podías ver en aquel tiempo de Jesús y de los romanos a una persona cargando su cruz y sabías que era un sentenciado a muerte. Y la gente lo único que podía decir es, pobrecillo, ya va a la muerte. Ya trae una sentencia en su vida. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cada día? Saber que somos sentenciados a muerte y lo único que necesitamos es la gracia y la misericordia de Dios. Y cargamos nuestra cruz, lo decía también el pastor antes, no significa cargo con mi marido, que es mi cruz porque ya se ve cuánta lata me da. O mi esposa es mi cruz porque no, hombre, a veces no es esa la cruz. La cruz significa es un sentenciado a muerte y tu carne tiene que morir. ¿Por qué y para qué? Para dar fruto en abundancia. Te hablaba de los hijos, aquí de los hijos de Gomer y de Oseas. Aquí menciona su primogénito. La palabra Jezreel significaba, tenía dos ejecuciones. Una era dispersar, que era el juicio de Dios contra Israel del norte, y la otra era sembrar, que eso es lo que hace, ¿no? Cuando esparces la semilla, la vas sembrando en el camino. Entonces, cuando Dios está diciendo aquí acerca de Jezreel, habla de responderá a Jezreel, serán otra vez sembrados. ¿En quién? En Jesús. Y en Jesús solamente podemos dar fruto. Separados de Él, nada nos sale. Separados de Él, por más que lo intentes y que llegues al éxito de este mundo, al final del día, nada te va a saber. Porque separados de Él, créemelo, tú y yo lo sabremos, nada podemos hacer. Y aunque las cosas a veces parezcan que nos están saliendo, y aunque tengan la apariencia de que las cosas van bien, si Jesús no está en nuestra vida, todo lo demás no importa. Jesús siempre ha sido la respuesta. ¿Cómo puedo entender yo que sembrado en el fruto? Tenemos ahí mismo Juan 15, del 4 al 5. Busca Juan 15, del 4 al 5. Juan 15, del 4 al 5, mira lo que dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Quieres dar fruto? Necesitas morir a tu carne y permanecer. ¿El fruto es para el árbol? No. El fruto es para los que están alrededor. El fruto no es para que el árbol, qué bonito el mango, me lo como. No, el fruto es para los que están alrededor de él. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nuestra vida. Y sabes, hablábamos de felicidad en un principio. ¿Dónde está la felicidad? La felicidad está en permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús cuando haya prueba, angustia, tribulación, desierto, enfermedad, haya lo que haya. Pero si tú y yo permanecemos en Él, dice aquí, daremos fruto. Seremos como ese árbol plantado junto a las corrientes de ese río, que cuando viene el calor, cuando viene la tempestad, dan siempre fruto en el tiempo de el Señor. Entonces, no nos separemos de Jesús. Él es nuestra única y verdadera felicidad. No seas un pámpano montado de él. Verso 23 de Oseas. Ya casi terminamos. Verso 23 de Oseas. Dice, y yo la sembraré para mí mismo en la tierra. Amaré a Lorbama, no estoy citando otra versión, pero amaré a Lorbama, a Mamada y a Loami, que es mi pueblo. Le diré, tú eres mi pueblo, y me dirá, tú eres mi Dios. Eso es lo que estoy pensando. Entonces,
Dios nos ha sembrado en la tierra, ya lo decíamos hace un momento. Somos su cosecha en esta tierra. ¿Qué hay en esta tierra? Esta tierra está llena de muerte, de desesperanza, de oscuridad. Pero Dios nos ha sembrado en la tierra. Y Él es el único responsable, el Salvador Jesucristo, es el único responsable de que hoy tú y yo seamos parte de esa cosecha. Y algún día, que no está muy tarde, eso es pasado, y que pedimos que ya venga por nosotros, ¿verdad? Pero cuando Él venga por nosotros, entonces estará toda la cosecha. Y el Señor traerá su hoz afilada para cortarla y llevarla hasta su mesa y poder estar con Él. Entonces, algún día vendrá, y esa es nuestra esperanza, que debe estar aquí arraigada en nuestro corazón. Jesús es el que nos ha sembrado. ¿Cómo nos sembró? A través del mensaje y la semilla del Evangelio. Por eso vuelvo a decir, es importante para los cristianos el verdadero Evangelio. El Evangelio de la prosperidad no nos siembra. El Evangelio del positivismo no existe. El Evangelio del ánimo y de que tú eres un princeso y que te mereces todo, no es el que le agrada a Dios. El Evangelio donde Yuri le machaca la cabeza al diablo, tampoco es el que le agrada al Señor. El verdadero Evangelio es donde tú y yo estamos sembrados en Él, permaneciendo en Él, dando fruto hasta el día que Él merece. Ese es el Evangelio y tenemos que estar atentos a ese Evangelio. Dios ha tenido misericordia. ¿Por qué? Porque antes había dicho a Abraham, no tendré misericordia, sin misericordia. Pero ahora podemos tú y yo darnos cuenta de que el Señor ha restituido a Oseas y a Gomer. Y después de que había un divorcio y de que esta hija, que era sin misericordia, o que dudaba si era su hija, ahora la ha llamado la amada. ¿Quién es su amada si no es su iglesia? La que no era su iglesia. Hemos estado hablando que esto sucedió en Israel del Norte. Y recordemos que Israel también es su pueblo. ¿Israel tuvo misericordia? No tuvo misericordia. Pero lo que nos está diciendo aquí es algo, que el Señor no es igual a Israel. El Señor tendrá misericordia de su pueblo, de sus escogidos, de los que Él escogió desde antes. Pero no solamente de sus escogidos, sino que también tendrá misericordia de aquellos que no éramos su pueblo, del bando. Tú y yo no éramos su pueblo, tú y yo no conocíamos al Señor, ni judíos éramos, pero hemos sido adheridos a Cristo como su cosecha por medio de su sangre. ¿Cuál es este ejemplo? Apocalipsis 14, del 14 al 16. Apocalipsis 14, del 14 al 16. Apocalipsis 14, verso 14 al 16. Dice así, miré, y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Algún día, el fruto que dio esta tierra, donde Jesús sembró su reino, será quitado de esta tierra, para ser llevado con él a su reino, a su lugar, en donde podremos ver todo ese fruto que es Señor. Eso es lo que va a ser y lo que va a suceder. Jesús está próximo a venir. A Jesús no se le ha olvidado, ni la alarma de su celular no sonó. Jesús está próximo a venir. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Dice aquí en este verso que Él la sembrará para Él mismo. Esta es la actitud de un esposo que ha cubierto a su esposa de justicia, que ha cubierto a su esposa de pureza. Ahora, cuando un esposo provee esto a su esposa, no es para que la esposa vaya con sus amantes. Esto nos muestra un celo de parte de Dios para su iglesia, para nosotros. Y tenemos que tener cuidado de confundir el alimento espiritual con vómito. Y tenemos que tener cuidado
de que cuando Dios nos ha limpiado como sus ovejas, nosotros sigamos teniendo la naturaleza de la puerca y volver a revolvernos y revolcarnos en el mismo lodo. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Dónde encontramos este ejemplo? Segunda de Pedro 2:22. Busca Segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Mira lo que dice. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha limpiado, nos ha quitado como su esposa, que es su iglesia, nos ha lavado, nos ha limpiado, y no es para volver a revolcarnos en el lodo. No es que su sangre nos haya limpiado y esa sea una licencia o una autorización de decir, ya estoy limpia o limpia, ya vuelo a Dios, entonces ahora sí puedo hacer lo que se me pegue. No es una licencia para pecar. Tengo que estar pensando y meditando si realmente estoy haciendo la voluntad de Dios, o si estoy comiendo vómito de alguien más, alimento masticado de alguien más, y tener cuidado si entonces como una puerca estoy siendo otra vez metiéndome al pecado. Jesús lo dijo, no eches a los puercos las puercas preciosas del Evangelio. Y tenemos que tener cuidado con esto. Tener cuidado de tampoco irnos en la cosecha a la cizaña, en crecer junto con la cizaña, porque la cizaña no es otra cosa que nuestra vieja naturaleza de antes, de la cual hemos sido despojados. Bueno, y después de tanto, sigo pensando en que lo único que nos habla Oseas es acerca de un amor incondicional, en donde Dios y su amor por nosotros nos da una misericordia, inmerecida. Hemos sido infieles y Dios sigue siendo fiel. Hemos sido desleales y Dios sigue siendo leal a nosotros, por amor a su nombre. Podemos estar incluso aquí en este momento, conscientes de necesitar a Dios, incluso saliendo de la reunión más tarde, o en este mismo momento podemos estar pensando que es mucho mejor estar en otro lado, o alguna otra cosa que nos provea de un placer pasajero. Y asimismo, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. A pesar de que podemos estar delante de Él, pensando no sé qué cosa, Él tiene misericordia. ¿En qué consiste la misericordia de Dios? En que Él es paciente y espera que regresemos a Él. Tú y yo somos impacientes. Queremos que la Maruchan esté en 50 segundos. Queremos que el video de YouTube no tenga comerciales y se reproduzca inmediatamente. Somos tan impacientes que no nos gusta esperar en ningún lado. Pero el Señor es tan paciente que siempre está esperando que regresemos a su brazo. Él está esperándonos constantemente. Y ¿sabes? No le importa lo que hemos hecho en el pasado. Eso no le importa. Lo ha pasado por alto. Nos lo ha enseñado con Gomer. Gomer fue adúltera y ¿qué dijo? Vengo a ti para volverte a igual a mi casa. Porque no quiero que valgas, que estés sin mí en tu vida. Yo quiero ser parte de tu vida. Yo quiero ser de ti y que tú seas mía. Y entonces debemos dejar nuestra dura cerviz, nuestro duro corazón y volvernos al Señor. Voy a terminar con dos pasajes. Segundo libro de Crónicas 30, del 8 al 9. Segundo libro de Crónicas 30, del 8 al 9. Tenemos que regresar a Dios. ¿Por qué? Porque plantados en Él, solamente nos vamos a dar fruto. Separados de Él, ya vimos que no lograremos nada. Y la agua nos va a sacar la agua separados del Señor. Pero segundo libro de Crónicas 30, del 8 al 9, nos dice lo siguiente. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios.
y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él. Es lo que Dios está diciendo constantemente a nuestro corazón. Regresa. Aquí están mis brazos. Sé que te caíste, sé que te lastimaste, pero aquí estoy. Y no quiero soltarte. Y quiero que entres conmigo al lugar de reposo. Y quiero amarte, y quiero limpiar tus lágrimas, y quiero sanar tus viejas heridas. Eso quiero hacer. Y entonces nos damos cuenta que Jesús es clemente y no aparta su rostro de nosotros. Porque cuando Él nos responde con misericordia, sin reproche. No nos dice, ya ves, yo te dije lo que te iba a pasar. Nos vuelve a adoptar en Cristo como sus hijos. Y termino con el siguiente pasaje. Romanos 11, del 22 al 24. Romanos 11, del 22 al 24. Romanos 11, del 22 al 24. Dice así. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volvernos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y esto es lo que Dios está diciendo al final de este estudio del día de hoy. ¿Cuál es la naturaleza, la contranaturaleza en la que estábamos sembrados? Muertos en pecados y asimismo, muertos en pecados y delitos, Dios nos volvió a ver y fuimos sembrados en el olivo. Fuimos sembrados en él para dar fruto. Muertos, estériles y malditos, Dios nos ha sembrado otra vez. Y cuando habla de este otro injerto natural, habla de Israel. Y al final, lo decíamos, no solamente los israelitas, sino todos los cristianos, la iglesia universal, y los cristianos que hemos creído en el anuncio de Jesucristo, junto con los judíos que han creído en él, tenemos esa cosecha arrebatada para estar con él y llevada de esta tierra. Fuimos injertados contra nuestra naturaleza para estar con él. Y ese es nuestro Dios poderoso, que tiene una infinita misericordia, porque tú y yo fuimos reconciliados cuando éramos enemigos. Y ahora mucho más, dice la Escritura, que hemos sido justificados. Ahora ya no somos enemigos, ya no hay divorcio. Hemos sido sembrados en él, hemos sido injertados en la verdadera vida que es Jesús para poder dar fruto. Y el único que nos puede presentar delante del Padre es Jesucristo. No hay otro nombre, tú y yo lo sabemos. No hay otro nombre dado a los hombres más que el nombre de Jesús. Oramos. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra y por lo que tú has hablado el día de hoy. Quiero darte gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguye y también nos limpia y nos lava. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos ha dicho suficiente acerca de nosotros. Gracias, Dios. Te pido que la palabra que hoy se escucha aquí, Señor, vaya a los profundos de nuestro corazón y nos enseñe y nos diga lo que nos ha. Gracias por confrontarnos, pero también gracias porque al final siempre nos dices, aquí estoy, vuélvete. Sabemos hoy y hemos escuchado que tú respondes las súplicas en la angustia y en la tribulación, que respondes a nuestros corazones tristes y angustiados.
y que volteas a vernos, Dios, y nos injertas en Jesús para poder dar fruto. Después de haber estado distantes de ti, peleados contigo, nos cansamos del sistema, nos cansamos de todo, Señor. Cansamos muchas veces de la iglesia. Pero, Señor Jesús, que nunca nos cansemos de ti. Que nunca nos cansemos de ti, porque realmente tú no eres una religión como vemos en tantas veces. Señor Jesús, tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo nos cansaríamos de esto? Ninguna otra palabra nos puede ayudar en el tiempo difícil de la angustia. Solo tú cuando hablas en el desierto para volvernos a enamorar, para volver a sensibilizar nuestro corazón, a motivarnos en amor. Ese es. Y te doy gracias en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya quiero llévame, Señor Jesús. Que todo lo que hay dentro de mí necesitas de cambiar. Que todo lo que hay dentro de mí Señor Dios, te bendecimos. Gracias por su comunión. Gracias por esta porción de Dios. Gracias por hacernos, Dios, cambiar, Dios. Somos a pesar de nuestra intimidad con el mundo, te damos la espalda, que dar tu amor siempre ha permanecido. Gracias, Dios, por tu sustento. Gracias por tu socorro. Gracias por tu misericordia. Bendice, Señor Dios, la iglesia. Bendice a cada miembro de este lugar. Sea la gloria de siempre para siempre. Exaltados. Porque todo queda dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita
Así mismo, Señor Dios, nada estamos. Nos pedimos en este lugar, más no de que presencias. Ven con nosotros, Dios, en nuestros lugares. Y tenemos que ir, Señor, a la casa, con tu familia. Señor Dios, dando la oportunidad de poder descansar y gozar de esa misión que tú estás cuidándonos. Trae paz. Damos gracias en esta tarde. Sobre todo, Señor, bendice, guarda. En tu nombre sea dado. Muchísimas gracias.